Yo pensaba que esto iba a ser más fácil, pero lo cierto es que los escenarios se me están atragantando un poco, no os voy a engañar. Lo cierto es que puedo estar hablando durante mogollón de horas sobre copywriting y diseño gráfico en torno al Festival de Eurovisión. Pero cuando toca hablar de los escenarios, comienzo a complicarme y comienzo a sobreanalizar en muchas ocasiones cómo afecta el propio escenario al desarrollo del Festival de Eurovisión. Y he llegado como a una conclusión. Un buen escenario de Eurovisión se convierte en otro protagonista más de una actuación y permite que los países brillen. Mientras que un mal escenario o un escenario mal aprovechado, pues probablemente sea la peor pesadilla de más de uno y de más de dos artistas. Y sí, eso supone que vamos a tener que hablar del agujero negro de Turín 2022. Al final, cuando vemos un escenario de Eurovisión que nos llama la atención, que es un escenario que nos mola muchísimo, da la impresión de que estamos viendo un evento único, de esos de los que no se olvida nadie en ningún momento. Pero cuando vemos un escenario mediocre, la percepción del producto es muchísimo peor. De hecho, un escenario que mal funcione, pues probablemente le haya jodido la experiencia a más de uno y a más de dos artistas. De hecho, hubo muchas delegaciones que se quejaron en aquel año. Porque claro, una semana antes de que arranquen los ensayos es cuando te dicen que aquello, que el escenario que vas a pisar y que has diseñado en tu cabeza una puesta en escena pensando en esos elementos que giraban, en esos elementos que al final te permitían darle dinamismo a tu puesta en escena, que no, que se te quedan estáticos. Y tienes que quedarte conviviendo con ello, porque encima te lo han puesto por el lado en el que no hay pantallas, sino que te lo han puesto en el lado en el que hay iluminación. Que a Españita le vino de puta madre, porque a Chanel aquello le benefició tremendamente. Pero claro, delegaciones que venían con vídeos, con LEDs de estos gigantes, como puso por ejemplo el caso de República Checa, tener un agujero en medio les afectó a cómo pudo ser su desarrollo de puesta en escena. Es que estamos hablando de un protagonista del Festival de Eurovisión. Al final, un rótulo, un grafismo, un eslogan, no dejan de ser elementos que sí, que pueden estar fijos, no fijos, cambiar, ser más bonitos o ser más feos. Pero con lo que la gente se queda y lo que siempre se acaba viendo una y otra y otra y otra vez, son las actuaciones sobre ese escenario. Si hacemos un breve repaso a la historia de los escenarios de Eurovisión durante toda su historia, evidentemente va muy a la par, como podía ser en el caso del diseño gráfico, a la evolución del propio certamen como evento. Los primeros tenían esa connotación señorial de celebrarse pues en teatros, en sitios muy importantes para muy poquita gente, en los cuales pues tenías que acceder con trajes de chaqueta y corbata o pajarita y con vestidos de noche, y las connotaciones de ahora evidentemente se asemejan más a una celebración, a la asistencia a unos Juegos Olímpicos, en este caso a los Juegos Olímpicos de la música europea. En las primeras décadas nos encontramos evidentemente que intentan buscar la manera de que cada país pues pueda tener algún elemento. Yo recuerdo incluso durante los años 60, si no me equivoco, que hubo algún escenario que tenía fondos móviles para intentar generar espacios diferenciales para cada una de las actuaciones, pero la realidad que se imponía eran las limitaciones técnicas que tenían cada uno de los países para organizar el festival. De hecho, hablamos de festivales en los cuales muchas veces, si un país ganaba 2 veces seguidas, no lo organizaba, o incluso países más pequeños que no podían asumir el coste de la organización, pues lo delegaban, y así nos encontramos, por ejemplo, a Reino Unido organizando más de 2 festivales que no le correspondían. Pero esas limitaciones técnicas evidentemente se transformaban en que había que darle una vuelta de tuerca, y nos encontramos con escenarios muy míticos, con elementos esculturales súper destacados. Sería en los 80 y los 90 cuando habría esa explosión de neones, que sucedería además en las televisiones de todo el mundo, con esa sensación un poco que ahora sería muy de modé, todo muy rollo Gem and the Holograms. Pero lo cierto es que se intentaba modernizar un poco el aspecto televisivo del espectáculo. Nos enfrentamos además a un momento en el que musicalmente el Festival de Eurovisión está como muy en declive, y que nos encontramos que al final pues tenían que intentar incentivar a ver el espectáculo que se celebraba una vez al año. Recordemos incluso que Televisión Española lo tenía de relegado a la segunda cadena durante muchísimos años.
No sería hasta mediados de los años 90, en el año 96, 97 y 98, en el que comenzaríamos a ver los primeros destellos de lo que sería la Eurovisión de los años 2000. En el año 96 tenemos un escenario que todavía sigue teniendo esa semblanza a los escenarios más antiguos, más pensados como eventos televisivos sin más, como galas de fin de año o Murcia, qué hermosa eres, con grandes espacios, pero había unas grúas que servían como esculturas móviles que le daban cierto dinamismo al escenario. Además de estas grúas, también nos encontraríamos con que la televisión noruega, organizadora del festival en el año 96, hizo un esfuerzo porque cada una de las actuaciones de los países tuviera algún efecto, con perdón, rollo Windows Movie Maker, que permitiese que fueran diferenciales las actuaciones entre sí. Por ejemplo, en el caso de Portugal, la canción de Lucía Moniz, O meu coração no ten cor, cuando decía precisamente esa frase en el estribillo, la imagen pasaba de color a blanco y negro. En un efecto, evidentemente, que ahora es muy sencillo de hacer, pero que en su época, pues, que era llamativo. Y la televisión noruega, pues, se esforzó para que cada televisión participante tuviera uno de esos efectos. Sería en el 97 y en el 98 en el que nos encontraríamos las formas más similares a escenarios de los que tenemos en la actualidad. De hecho, en el caso del 97, para mí es muy curioso porque nos encontramos con un escenario con unos arcos que daban una sensación muy parecida a los arcos que había en el año 2003, incluso en el arco gigante que había en el escenario del año 2017. Y en el año 98, que seguían teniendo que lidiar con incorporar a la orquesta en el diseño del escenario, pues hicieron una cosa que es verdad que se quedó como muy vacía, muy abierta, pero que daba un poco la indicación de hacia dónde tenía que ir el Festival de Eurovisión, con aquella cola de ballena, con lucecitas que la verdad era bastante fea, pero sí que ya habían comenzado a apartar directamente a la orquesta, dividirla en un segundo espacio, dejando al artista y a los otros 5 componentes de lo que sería la puesta en escena tomando el protagonismo en el escenario central. A pesar de los avances que vimos en los últimos años de la década de los 90, fue la entrada en el nuevo milenio lo que propició la modernización de Eurovisión, yendo al festival que conocemos hoy en día. Fueron los suecos, por más que nos jodan muchos de nosotros, los que pusieron las primeras piedras, porque habían determinado, como ya hablamos en el anterior vídeo cuando hablábamos de diseño gráfico, que hacía falta darle una vuelta al festival, que se estaba quedando estancado en un certamen que daba la sensación de estar bastante pasado de moda. Entonces plantearon cómo podían y sobre todo cómo debía de ser la Eurovisión del año 2000, y a partir de ahí se estableció, creo que, los cimientos perfectos para la organización de Eurovisión en los años siguientes. Los suecos llevaron el festival al Globen Arena, con los labios de Charlotte Perrelli presidiendo todo el evento. La verdad es que es el primer certamen que da la sensación de que estás viendo un festival de Eurovisión moderno. Aparecieron las primeras pantallas en la forma que las conocemos hoy en día. Además de una pantalla más grande que se componía de pantallas más pequeñitas, había unas pantallas que con unos multimedia, pues un poco de la época, estaban puestos en columnas móviles que se iban colocando en diferentes posiciones en función de la actuación. De hecho, el espacio tan grande que había en el escenario del año 2000 permitió que pudiéramos ver las primeras escenografías en condiciones de la historia de Eurovisión. Y creo personalmente que sería injusto no mencionar a Países Bajos y a Suecia como uno de los precursores de esto. Me refiero evidentemente a la actuación de Linda y a la actuación de Roger Pontare, que explotaban las posibilidades del escenario al máximo, que de hecho determina una cosa que ha señalado mucha gente en la encuesta que organizamos hace 2 días y en la que os pedimos vuestra opinión respecto a los escenarios de Eurovisión. Y es que los escenarios al final no se trata tanto de que el diseño del escenario sea más o menos bonito, sea más o menos llamativo. Está guay que sean representativos, pero lo importante es que las delegaciones sepan aprovecharlo. Un escenario muy mal aprovechado, por muy bonito que sea, pues la verdad es que no aporta mucho, mientras que un escenario más sencillo, más mediocre, si está muy bien aprovechado y sus recursos explotados al límite, como decía antes, puede convertirse en un gran aliado de las delegaciones. Y el escenario del año 2000, en el caso de estas 2 actuaciones que os he mencionado, incluso la actuación de los Olsen Brothers, se convirtió en un aliado perfecto para esos países. Y es que al final, cuando he ido preparando este vídeo, me he dado cuenta de una cosa muy sencilla. Los eslóganes no, porque al final no dejan de ser frases y bueno, pues podemos estar más o menos de acuerdo, puede parecernos mejor o peor, que estén más acertados o menos acertados. Pero lo cierto es que el desarrollo de la identidad visual de Eurovisión y el desarrollo de los escenarios del festival no dejan de ir de la mano los unos de los otros. Al final nos encontramos con una primera década de los 2000
en la que tenemos a los países arriesgando mucho y atreviéndose a hacer diferentes cosas. Pues por ejemplo, en el caso de 2001, que se llevaron el festival al Parken, que intentaron hacer una cosa muy a lo grande y luego decidieron pues que no, que aquella escala el festival no podía ser, que tenía que ser una cosa muy reducidita porque había elementos como podía ser el sonido y demás, que al final afectaban mucho al desarrollo del festival. O el año 2003, en el que nos encontramos un festival muy modesto que se celebraba en Letonia, pero que sin embargo aprovechaba muy bien los recursos con aquel escenario que es verdad que tenía momentos en los que parecía de papel albal, pero que jugaba muy bien con las alturas y que permitía unas escenografías muy bonitas, con las dos pasarelas, con las dos pastillas que había alrededor, o incluso con la pasarela que había para el escenario satélite del escenario de 2003, o en el año 2006, que nos encontramos con ese diseño griego de anfiteatro, en el que intentaron pues tirar un poco de clichés, como hicieron también con los Intervalax o como otros elementos del Festival de Atenas, pero tuvieron ese intento por hacer algo muy concreto, que personalmente creo que no les salió demasiado bien, porque estaba demasiado sobreiluminado todo, con lo cual había muchas actuaciones entre sí que no se diferenciaban demasiado, pero que se podía ver el potencial de ese escenario con una actuación. Porque la actuación de Bosnia y Herzegovina en el año 2006 precisamente demuestra cómo si ese escenario le bajaban la iluminación y permitía generar un espacio único para cada país, podía dar momentos preciosos. Porque la actuación de Leila, personalmente creo que es una de las más bonitas de la historia reciente del festival. En el caso de 2008 creo que ya lo hemos hablado en los últimos dos vídeos de manera extensa y creo que no me voy a detener mucho más en ello, pero sí que me voy a detener un poco en el 2007, porque es todo lo contrario a esta actuación de Leila que os decía de Bosnia y Herzegovina en 2006. Y es que el escenario de Finlandia representa muy bien la tendencia que había en Eurovisión más recientemente, ¿no? Una pastilla central, una pasarela una pasarela o algo similar y un fondo con una pantalla, incluyendo pues algún elemento que le diera un poquito de forma a lo que sería la pastilla, que en este caso fue la boca de un lucio, si no me equivoco, que se usaba para crear un instrumento finlandés antiguo. Esa estructura al final delimitaba mucho dos espacios diferentes dentro de la misma pastilla, que Francia 2007 aprovechó muy bien en ese traveling que hacía el cantante de Le Fatal Picard, corriendo detrás de la cámara cuando decía yo corro detrás del amor, el amor, el amor. Pues creo que eso, por ejemplo, se aprovechó muy bien. Pero sin embargo, había una pasarela que le daba una profundidad tremenda al escenario de 2007 que no se aprovechó para nada, solo los presentadores. Y la cosa es, evidentemente, pues a lo mejor era muy sensible, que por eso la televisión finlandesa dijo no se puede usar, pero hubo países como Noruega, que por ejemplo en su puesta en escena de la final nacional, Guri Schalke, que no es Schalke, hacía un momento en el que salía, cuando ya se quitaba por tercera o cuarta vez uno de los trajes del Ven a bailar conmigo, se iba en la pasarela y se acercaba al público, cosa que se hubiera hecho en el escenario de Helsinki probablemente se hubiera seguido quedando la 17 de la semifinal, pero que sin embargo le habría dado otro cariz a la actuación. Y el hecho de que nadie usara esa pasarela generaba una sensación rara, ¿no? De que tienes un escenario súper profundo, pero del cual solo estás aprovechando la última parte. Y de hecho con este desarrollo veo que no hace falta centrarse ni detenerse en muchos de los escenarios modernos que tenemos de Eurovisión, porque es que corresponden a esa descripción que he hecho del escenario de Finlandia. Así que me voy a centrar en lo mejor y en lo peor. Si tenemos que hablar de dos de los mejores escenarios de la historia reciente de Eurovisión, hay que hablar, creo, de manera impepinable, del escenario de 2014 y del escenario de 2009. En el caso de 2009 creo que tiene un problema de proporciones, creo que es un escenario excesivamente grande para lo que pide Eurovisión y muchas actuaciones la gente se quedaba perdida, pero es cierto que ningún escenario ha aprovechado mejor el potencial de las pantallas LED como el escenario de Rusia en 2009. ¿Por qué? Porque consiguieron, y ahí sí que creo que consiguieron hacer 100% un escenario que cada actuación se sentía distinta al resto. El hecho de que fuera tan grande y que tuviera tanta presencia de las pantallas LED provocó que muchas actuaciones que probablemente se hubieran beneficiado de escenarios con menos pantallas pero con una mayor presencia de la iluminación pues tuvieran un mayor hándicap. Pero sin embargo, actuaciones como las de Francia solventaron muy bien ese problema ¿haciendo el qué? Reduciendo la presencia de las pantallas LED y creando entornos mucho más privados para su actuación. Pero sin embargo, hablamos de la escenografía ñoña y pastelosa, a pesar de ello, pero buenísima,
de Johanna con Is It True de Islandia en 2009, o sobre todo de Portugal, o la de Suiza, que tienen unos visuales que son los mejores visuales de la historia del Festival de Eurovisión. Lo de Suiza 2009 es una locura. Y en el caso de 2014, por mucho que yo no sea excesivamente fan de esa estructura que al final acaba en pico y que a mí me resulta bastante incómoda de ver en directo, el hecho de que al final permitiera que lo mismo, ¿no? Pues que generaran esos entornos tan personales para cada una de las actuaciones y que además aprovecharon muy bien el hecho de tener diferentes niveles de pantallas LED, la estructura de la caja principal respecto a la caja del final, incluso la incorporación del agua, que creo que no es demasiado relevante. Creo que de hecho hemos sobrevalorado durante mucho tiempo el hecho de que los escenarios de Eurovisión tuvieran agua. La verdad es que al final el escenario de Copenhague en 2014 es un escenario muy bien aprovechado, muy bien realizado, muy bien iluminado, que yo creo que es la principal diferencia con el escenario de Rusia en 2009, y es que se aprendió a que un escenario con mucha presencia de los LED también podía tener muchísima presencia de la iluminación, que creo que es uno de los retos principales que tienen los escenarios a día de hoy. Hay menciones especiales, como puede ser el caso de Bakú o el caso de Lisboa. En el caso de Lisboa, al final el hecho de que no tuviera luces LED yo creo que le beneficia porque lo diferencia mucho del resto, pero lo cierto, y ahí es donde voy a poner un poco de crítica, y es que los puentes que pusieron eran demasiado exagerados. Es decir, es generar un espacio que la verdad es que estaba muy chulo porque era muy diferencial del resto de escenarios que habíamos tenido en la Eurovisión de aquella época, pero aquellos dos arcos tan grandes creo que rompían un poco la magia de lo que podía ser un escenario muy muy chulo, de lo que podía ser un 10 y al final acabó siendo un 7, un 8. Y en el caso de Bakú yo creo que una cuestión de intenciones, creo que después de un escenario como el de 2011, que a pesar de que es muy majestuoso y creo que tiene de las mejores condiciones y prestaciones para un festival de Eurovisión, creo que al final no deja de ser un escenario muy impersonal, una pastilla en medio, con un apéndice a modo de pasarela, con un escenario satélite, muy grande, muy imponente y que quedaba súper bien en cámara, con los peores visuales que he visto yo en mi vida. Es decir, el Windows Movie Maker en Alemania, la licencia la tenían bien compradita. Lo cierto es que intentaron hacer un juego con las pantallas que fuera un poco diferente, y esas figuras triangulares, el escenario era muy irregular, y creo que ahí hubo un muy buen juego de intenciones, que por televisión se veía bien pero se veía raro, y tenía muchísimo espacio. El escenario de Bakú es un escenario con muchísimo espacio. Y si tenemos que hablar de lo peor, bueno, ahora compararemos con la opinión de la gente en la encuesta que hemos hecho. Sinceramente yo creo que hay varios a destacar. El primero sería el de Austria en 2015, porque sinceramente creo que la idea es buena, pero aquel ojo al final acababa encerrando la mayoría de las actuaciones y a mí personalmente me generaba bastante claustrofobia. Es verdad que es muy icónico, es muy del momento y creo que definió muy bien la identidad del Festival de Austria en 2015. Un festival que me parece un car crash de manual a muchos niveles. Pero lo cierto es que al final tenía mucha personalidad, pero creo que a mí personalmente me genera mucho agobio ver las actuaciones de ese año. El escenario de Malmö en 2013, que intentaron hacer un juego cargándose los LEDs, pero poniendo unas proyecciones en el fondo, con aquellas estructuras triangulares, la verdad es que a mí me parece que es un escenario bastante feo, como me pasa con la identidad visual de 2013. Fijaos, es que al final siempre acaba todo enlazado. Pero sin embargo, el escenario de 2013 tiene una de mis cosas favoritas, que es aquella parte en la pasarela que se subía como rollo ovni, y que aprovechó, creo que nada más que aprovechó Bonnie Tyler, lo cual me parece una cagada monumental. Yo siempre lo pienso, Anouk podría haber levantado un poquito de metros respecto al público y no le habrían jodido la actuación como se la jodieron con las banderas y con los martillos. Pero evidentemente la palma, yo creo que es evidente y aquí me jode porque alguien lo ha comentado, de hecho en la encuesta, que el escenario de 2022, el escenario de Turín, es un escenario que podía haber ayudado a llevar a Eurovisión en otra dirección. Si os fijáis, me he saltado muchos escenarios que se componen de esa estructura de pastilla, pantalla, pasarela. De hecho, el escenario de Düsseldorf lo he mencionado un poco por encima, pero un escenario que creo que no merece mencionarlo porque está muy bien ejecutado, pero que no tiene muchísima personalidad. Y el escenario de Turín creo que tenía mucha personalidad, creo que tenía muy buenas intenciones, pero sin embargo la ejecución fue terrible. Al final, cuando se presentó la maqueta del escenario de 2022, creo que lo que a todos nos motivó más era precisamente el sol cinético, porque le podía dar mucho dinamismo a las actuaciones. Algo que a mí me recordaba, por ejemplo, mucho al escenario del año 99, que tenía aquella forma de fondo, o incluso al escenario del The Melody Grand Prix que se repitió durante muchos años, entre ellos 2018.
Y es que al final el que mucho abarca poco aprieta. Teníamos el agua, teníamos los jardines, teníamos el sol, teníamos las pantallas, había demasiados elementos. Y creo que los italianos al final quisieron hacer una cosa tan barroca que no pensaron, o sinceramente el estudio que se encargó no fue consciente de que si tú al final tienes una idea puede estar muy bien, pero los mecanismos que necesitas para que se mueva un sol que pesa tanto, pues a lo mejor tenían que ser mucho más potentes de los que acabaron usándose y que provocaron que el escenario pues le jodiera las actuaciones a casi todas las delegaciones. Y todo esto evidentemente nos lleva al escenario de 2024 que presentó recientemente la SVT con la Uber. Un escenario que de nuevo vuelve a ser firma de Florian Beder y que no es un escenario de 360 grados, no nos engañemos. A pesar de los diseños y de ciertos planos que dan un poco esa sensación de ser un escenario de 360, de fondo tiene una pasarela que conecta con el fondo del escenario. Pero sin embargo sí que creo que va a generar momentos y sensaciones que van a dar esa impresión de escenario de 360 grados. A mí personalmente el rollo de la cruceta creo que me parece muy interesante. Creo que por fin salimos de ese diseño de pastilla, pantalla y listo. Es verdad que al final, si uno lo analiza como está ahora mismo el diseño, no se aleja tampoco en exceso, porque al final nos encontramos con una pasarela, con la cruceta y tal, pero creo que se alejan un poco de lo que hemos venido viendo con Eurovisión en los últimos años. Y no deja de ser sintomático que vuelvan a ser los suecos en un momento en el que creo que el festival vuelve a encontrarse en un momento de estancamiento respecto a lo que es el espectáculo, que llevamos varios años en los que el festival tampoco está dando el 200% de lo que podría ser audiovisualmente, que es algo que el festival siempre ha hecho, que ha sido estar a la vanguardia de las tendencias audiovisuales en Europa. Creo que los suecos vuelven otra vez a poner la carne en el asador para volver a llevar a Eurovisión a ese punto de vanguardia audiovisual. Creo que además que vamos a tener momentos interesantes a nivel espectáculo, sobre todo porque vamos a tener muchos países que van a tener que readaptar. Porque si nos fijamos, las preselecciones de los diferentes países normalmente suelen seguir estructuras de escenarios mucho más clásicos y comunes. Creo que en este caso, por ejemplo, Benidorm, si sigue una estructura de escenario como en los últimos años, no va a tener demasiado problema la actuación que salga ganadora del Benidorm Fest, porque al final siempre tenemos como un escenario principal y luego un escenario pasillo, pero creo que lo que hay en la cruceta y tal, creo que podría caber lo que sería el escenario principal, pero vamos a tener muchos países que no van a tener eso, que simplemente van a tener el escenario y poco más, y va a ser interesante ver cómo esos países readaptan y rediseñan sus puestas en escena para este festival. Y al final esto no deja de ser una cuestión de sensaciones, y creo que este año hay un elemento fundamental que lo hablaba antes con el caso del escenario de Finlandia, y es que el Festival de Eurovisión va a jugar con una cosa con la que normalmente no juega, que es la profundidad. Y eso, al final, no deja de ser un síntoma de que por fin parece que se quiere avanzar en algún aspecto del Festival de Eurovisión de verdad. Llevamos viendo muchas cosas cosméticas a lo largo de los 2 últimos años y creo que por fin, a nivel de espectáculos, vamos a tener por fin avances. Y eso creo que buena parte va a venir dada del escenario, porque ya da una muy buena base para poder trabajar de cara al futuro. Es que soy yo alabando a los suecos, lo cual es una cosa que me parecería impepinable hace unos años. Es que, ¿quién me ha visto y quién me ve? Y ya que estamos para finalizar este vídeo, lo único que vamos a hacer es repasar cuál es el top 5 y el bottom 5 de los escenarios de la historia de Eurovisión. En una encuesta de Google Forms, porque ya sabéis que aquí hablamos de marketing y en marketing se usan mucho las encuestas de Google, por mucho que no lo creáis. Y vamos a ver cuáles son las 5 mejor valoradas para la gente, así como las 5 peores. Abriendo el top 5 nos encontramos el escenario de Lisboa en 2018, del que acabamos de hablar hace un momentito. Cuarta posición para el escenario de Moscú en 2009. Tercera posición para el escenario de Düsseldorf en 2011. Se ve que la gente ahí, la verdad, discrepa bastante conmigo. De hecho, nuestro amigo Elio Rock, que me ha pedido, por favor, extra points para Düsseldorf 2011, pero evidentemente no se los puedo dar, pero bueno, ahí está. Ha quedado tercero Düsseldorf 2011, que a mí la verdad que es un escenario que me parece bastante mediocre. Segunda posición para el escenario de 2016. Uno de los mejores escenarios desde mi punto de vista, y de hecho no lo he mencionado anteriormente, pero creo que es un escenario que es bastante personal, que en la estructura y la manera en la que lo diseñaron creo que estaba muy pensado para lo que sería un Melody Festivalen, y creo que fueron capaces de darle la vuelta para hacerlo grande. Creo que incluso la estructura de los arcos y demás le dio muchísima personalidad a ese escenario, creo que estuvo súper bien aprovechado. Al final creo que los suecos en eso son maestros de lo que es Eurovisión, y creo que ahí lo demostraron de manera clara.
aprovechando además, de nuevo, la profundidad. Y el mejor ejemplo fue el desfile de banderas de 2016, que es el mejor desfile de banderas que hemos tenido en la historia de Eurovisión. Y primera posición, para sorpresa de nadie, el escenario de Copenhague en 2014. Un escenario, por cierto, que provocó, bueno, no el escenario, sino el astillero que tuvieron que rehabilitar, que tuvo unos sobrecostes del 90% y que al final provocó que se abriera investigaciones, destituciones, que quedó muy bonito, que quedó muy bonito. Y que de p*** madre, por la tele de p*** madre, yo ahí no... En quinta posición de los peores escenarios de la historia de la Eurovisión reciente nos encontramos con Helsinki 2007. Se ve que la boca del Lucio no os convenció demasiado. Cuarta posición para el mastodonte danés de 2001. Con aquellas escaleras además que eran como súper imposibles. Y la pantalla aquella grande que había en la parte de arriba, no sé, yo un escenario que no le veo... Como que me parece demasiado todo. Es como en plan... No es un escenario de Eurovisión, es un escenario de concierto. De concierto de Alejandro Sanz, además. Tercera posición, y en esto la verdad os tengo que mandar todo por culo, es el de Estocolmo 2000, que después de la alegata a favor que he hecho, pues la verdad, pues me siento súper bien apoyado y súper bien reflejado en nuestra audiencia, la verdad, ahora mismo me siento súper bien. En fin, yo os quiero. Yo os quiero y puedo entender que hay unas diferencias de época y demás, que no está analizado en el contexto, tal, etcétera, pero de verdad, que hay escenarios peores. Por favor, que tenemos lo de Serbia en 2008, que tenemos lo de Atenas en 2006, que tenemos 2013, que no habéis votado mal a 2013, cabrones. Que no habéis votado mal a 2013 y a 2015. Que me parece muy fuerte. De hecho, es que Turín 2022 es la segunda opción, el segundo peor escenario de la historia de Eurovisión reciente para vosotros. No es ni siquiera el peor. Si os ponen un escenario que no funciona y os parece que hay uno que es incluso peor, porque es que el peor escenario de la historia de Eurovisión para vosotros... Y ahí, la verdad es que creo que habéis tenido bastante criterio, aunque yo no piense que es el peor, pero es que lo de 2002 no se puede considerar ni siquiera escenario. Y ahí creo que habéis acertado bastante de pleno, es que lo de 2002 es una cosa, el peor promedio de todos los escenarios, es que aquello es inenarrable, es un apéndice feo, de un escenario cutre, de con fondo, que es un fondo que es una cosa bastante cutre, es como una actuación de teatro, ¿cómo decirlo? Es como un escenario para una actuación de teatro en Navidad. De cuando en Mean Girls van a hacer la actuación aquella navideña, Lindsay Lohan y el resto, pues ahí podrían encajar perfectamente. En el escenario de Tallinn podrían encajar perfectamente. Porque claro, hablamos de eso, de aprovechamiento del espacio, de cómo las delegaciones podían aprovechar el escenario a su favor. Y es que lo de Tallinn es que no había cómo aprovecharlo. Es que lo aprovechó Marien de Letonia, que para algo ganó, lo aprovechó Ira Losko y para de contar. Es que ni siquiera lo aprovechamos los españoles, los españoles lo único que vimos fue a Rosa López salir del fondo del escenario y ya está. Porque es un paseíto por la pasarela aquella fea, el apéndice, no sé, un arco. La culpa es de Poti. En fin, chavales, hasta aquí esta tercera turra maestra, en este caso sobre los festivales más recientes de Eurovisión y sus escenarios. Y ya sabéis, la semana que viene tendréis la primera del año nuevo, del año 2024. ¿Sobre qué irá? Ya veremos, ya sabéis que a mí no me gusta contaros de qué van a ser los próximos vídeos de la turra maestra. Ya solo me queda una cosa, despedirme de todos vosotros y desearos que tengáis una gran entrada en el año 2024. Así que ya sabéis, como dirían es Montenegro 2015, que vaya escenario feo 2015, ¿eh? ¡Adiós! Oye, una pregunta, ¿se nota mucho que evitaba hablar del festival de 2019 aposta? Ups.